Desierto Podcast, el único podcast más fresco de todo el condado de Vallehermoso. Beautiful Valley. Estamos aquí en otra emisión, en otro episodio, con una nueva unción, con un nuevo tema que hablar, ¿verdad? En esta tarde, día, mañana o a la hora que nos estés viendo, pues queremos traerte este contenido especial para ti, ¿verdad? Que ya no sé sinceramente qué episodio vamos en la cronología, o sea, porque en YouTube están como de que del 1 al 20 y tantos, pero en Spotify están divididos por temporadas. Entonces, sé que esta es la cuarta temporada y ese es el episodio número 2 de la cuarta temporada, pero no sé qué episodio será en YouTube. Así que, bueno, no me enrollo más, ¿verdad? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Desierto el Podcast. Espero que estén muy bien. Espero que se la estén pasando bomba, ¿verdad? Bombastic, es excelente. Pero como cada semana, como cada episodio, no me encuentro solo. Además de que Jesus is with me. Está conmigo. Teacher. ¿Está bien? Está a mi lado izquierdo el único hombre más alto que Goliat. El único hombre que puedo llamar amigo. Estaba pensando, sí, es el único hombre que puedo llamar amigo. Y ese es Aradai Barak. ¿Cómo estás, Ari? Gracias. Muy bien, muy contento de estar una vez más en este foro espacioso. Delante de las cámaras. ¿Cómo estás? Exactamente. ¿Cómo estás? No, está muy bien. ¿Cómo estás, Ari? ¿Qué te cuentas? ¿Qué cuentas de la vida? ¿Qué te trae por acá? Muy contento, Pati, porque mañana es el desfile. El desfile del 18 de marzo, ¿verdad? En su línea temporal a lo mejor ya pasó. Pero en nuestra línea temporal el día de mañana será el 18 de marzo. Okay. Y estarán pues desfilando como ya es tradicionalmente, ¿verdad? Como cada año en esta ciudad. Aunque ya teníamos por ahí como 2-3 años que no se desfilaba en Vallehermoso. Pero como cada año, 18 de marzo, ¿verdad? Tenemos el tradicional desfile de la ciudad de Vallehermoso, Beautiful Valley, ¿verdad? Y pues va a estar desfilando nuestro compatriota espiritual, Aringo el Gringo. Y pues nos va a estar contando aquí el próximo episodio qué tal le fue, cómo estuvo, o qué tal no le fue, ¿verdad? También va a estar ahí participando la teacher, Eloísa, ¿verdad? Mi novia, my love, my life. Que desgraciadamente se lastimó su patita, Aringo. Oh. Pero va a estar ahí. Ya decía yo. Exactamente. Pero va a estar ahí desfilando. Pues en el desfile, ¿verdad? Fuera de eso, Ringo, creo que podemos empezar hablando de algo importante, que ya mero se viene la Semana Santa, Ringo. Si no me equivoco, este episodio estará saliendo una semana antes de la Semana Santa, si no me equivoco. Y esperen cositas, porque sí van a estar viniendo con algunas cositas, detallitos acerca de Semana Santa. Pero este episodio va a estar saliendo en casi que en Spring Break, ¿verdad? Te quiero preguntar, Ringo, ¿tú sueles ir a la playa en Spring Break o no? No. ¿Te gusta ir a la playa? No. Me gusta, o sea... Es que no sé, es que depende con quién vayas, ¿no? También. A ver. Es que me gusta ir con ustedes. Está padre porque normalmente no me gusta meterme al agua. Ok. Pero luego me siento como muy solo. O sea, luego voy con ustedes y a ustedes sí les gusta el agua normalmente. Pregunta, ¿sabes nadar? No sé nadar. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Yo te he visto Créeme, nadar. Lo he intentado muchas veces. Yo te he visto nadar, Arigo. Rayos, me descubrieron. Digo, a lo mejor como perrito, pero te he visto nadar, bro. Yo de plano no, yo soy una piedra en el agua, o sea, me pones y me hundo totalmente, o sea, no sirvo para nada. De hecho, justamente como hablábamos en episodios pasados, algo que a mí me da mucho miedo es el mar, o sea, porque pienso que la vida no es tan sabrosa en el mar. Simplemente que a mí me causa mucho estrés, tal vez porque no sé nadar, pero a mí sí me causa mucho como que ansiedad, por así decirlo, el hecho de que estar en un mar, valga la redundancia, donde no hay nada más, o sea, donde sinceramente eres un microbio. En medio del océano, es como que, ay no, a mí eso me causa mucho estrés, ¿verdad? No sé. Sí, a eso se le llama talasofobia. Mira nada más. Ok, y ahí está lo tiene. Totalmente justificado, porque ¿cuánto se conoce del mar? ¿Como 2%? ¿3%? ¿5% de todo el mar? Realmente no sé. 10%. 10%. Ahí tenemos a nuestra teacher. A nuestra teacher. Perdón, sí. 10%. All right. ¿Qué es 10%?
10%. Ah, 10%. Oh, right. Sí, realmente, ¿verdad? Pues sí es... casi que no conocemos nada del mar, sinceramente. O sea, conocemos muy, muy poco. Y pienso que... Espero que no sea la única persona que tenga miedo al mar. Sí me subiría a un barco, pero con bastantes, ¿sabes? Con cautela. Con cautela, exactamente, pero con más salvavidas y todo el rollo, porque la verdad sí le tengo como que mucho respeto al mar, ¿sí me explico? Y hablando un poquito del mar, sí me estoy recordando a la historia, por ejemplo, de cuando Jesús llega a la barca con los discípulos, no sé si te acuerdas. Sí. En esa anécdota tan impresionante de la Biblia, en donde está en la barca todos los discípulos bien padre, y de repente empieza a estar como que una tormenta, no sé, no recuerdo bien, y de repente ven una imagen de alguien que está caminando en el agua, y dicen como que, ¿qué? Y es como que, ¡hey! ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! Danny Phantom. No es cierto. No, pero sí como que esa escena a mí siempre me causó conflicto porque Pedro, que si mal no recuerdo, es que le dice, a ver, si eres Jesús, manda que yo vaya, ¿verdad? Yo pienso que yo nunca en la vida hubiera dicho eso. Nadie hubiera dicho eso. Ya sé. Solo Pedro, ¿sabes? Y siempre hablamos de esto, pero cuando vaya al cielo, le voy a preguntar a Pedro, bro, ¿por qué? ¿por qué? Sí, Pedro, ¿por qué no? Exactamente, ¿sabes? Pero me encanta esa escena de la Biblia que es Pedro diciéndole a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya, o sea, porque yo sé que si es Jesús, el número uno, o no me va a mandar porque va a decir, pobre Pedrito, ¿verdad? O número dos, va a hacer que camine sobre el agua. ¿Y sorpresa? Oh, sorpresa, sinceramente. Y siempre que leo ese pasaje, gringo, veo que hay mucha controversia, porque siempre se ve muchas veces a Pedro como que, muere Pedro, o sea, dudando de Jesús. Y el otro día que pasa lo inexplicable, que empieza a caminar sobre el agua junto a Jesús y que desgraciadamente, ¿verdad? Pues pienso que Pedro, como todos era humano, empieza a ver las olas y le da miedo y se empieza a hundir. Y todos criticamos a Pedro porque es como que, muere Pedro, o sea, ya estabas ahí, o sea, ya estabas en el agua, ya estaba Jesús contigo. ¿Qué necesidad había de temer? O sea, ¿qué necesidad? ¿Sí me explico? Pero una vez, una predicación que me impactó tanto, que fue del hermano Omar, alábalo, el hermano Omar, ¿verdad? Que dijo una vez, podrán criticar a Pedro por todo lo que hizo, por haber dudado, por el miedo que tuvo en el mar, pero fue el único hombre, además de Jesús, que caminó sobre el agua. Y eso me quedé como que, oye, sí es cierto. O sea, eso pienso que es algo importante de Pedro, que es como que siempre estaba en boca de todos y haciendo desastres, pero siempre se llevaba algo que nosotros aprendemos hasta el día de hoy. No sé qué puedas decir al respecto, Ringo. Sí, es bien interesante cómo Pedro siempre fue arrebatado para hablar, ¿no? Si tú lees los primeros 5 capítulos del libro de Hechos, Pedro siempre tenía un discurso para todo, ¿no? Siempre. Cuando sanaron al cojo, que se sentaba a la puerta del templo llamada La Hermosa. Exactamente. Que es, la puerta era la hermosa, no el templo. Yo me pregunto siempre, ¿la puerta estaba muy bella o por qué la hermosa? A lo mejor la otra era la fea. Sí, ¿no? Ok. ¿Por qué puerta entraste? ¿La hermosa o la fea? No, la horrible. Pero sí, sí, era muy, muy arrebatado para hablar, era muy, muy atrevido. Y es muy interesante, ¿no? Cómo Pedro se atrevió, tuvo este atrevimiento, esta osadía de caminar en el agua. Y es bien interesante como cuando analizamos todo este pasaje, porque vemos que Pedro empezó a hundirse cuando quitó la mirada de Jesús. Exactamente. Entonces eso nos enseña a no tener la mirada en las circunstancias, en el mar, en lo profundo del agua, sino tener la mirada en aquel que pues está caminando en el agua. Exactamente. Sí, fíjate, o sea, es que siempre que veo la Biblia y que hablamos de muchas veces personajes que a lo mejor podemos criticar por lo que hicieron, por lo que dijeron, siempre hay algo que rescatar, ¿verdad? Y antes de pasarme al siguiente personaje, sí quisiera preguntarte esto. ¿Tú crees que Pedro era valiente o era arrebatado? Porque pienso que son cosas diferentes. ¿Te explico? O sea, creo que... ¿Tú crees que era arrebatado? ¿Tú crees que genuinamente? Sí, exactamente, ¿verdad? Porque, o sea, yo me preguntaba, Pedro, ¿por qué? Es que como que era impulsivo, como que tengo ganas, lo voy a hacer. Sí. Era bien raro, se me figura como... A lo mejor no tiene nada que ver el ejemplo, pero quiero hacerlo. Se me figura como el Spider-Man de Andrew Garfield, que está con Gwen Stacy. Ajá. Y le dice, soy Spider-Man. Y es como, ¿por qué le dijiste que eso? O sea, quién sabe, lo sintió, lo hizo. Exactamente. Entonces, así siento a Pedro como un Spider-Man, como Andrew Garfield. Siento como que lo sintió, lo hizo.
Le corté una oreja. ¿Sabes? Es como... le corté una oreja, es que lo sentí. Fíjate que es cierto, o sea, sí pienso que Pedro era de esos hermanitos allá, de esas personas que era como que es que yo siento, ¿sí me explico? Y cuando se enojaba era de que, bro, estoy enojado, ¿sí me explico? Estoy enojado, ¿sí me explico? O cuando estaba de que se sentía bien. Por ejemplo, tenemos este pasaje en el que dice, está Jesús y le dice, ahora viene, así le dice Jesús, pero no me refiero a ese pasaje, que están con los discípulos y le dice, ¿sabes qué? Uno de ustedes me va a negar y voy a la cruz y ustedes me van a negar, o diciendo verdad. Y Pedro dice, aunque lo pase todo, yo jamás te voy a negar, que no sé qué. Y se queda Jesús como que, bro, ¿me explico? O sea, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. No, claro que no, y que no sé qué. Y luego vemos a un Pedro que efectivamente cae en sus propias palabras. O sea, pienso que él solo se ponía cargas que nadie le había pedido. O sea, él nunca se hubiera enfrentado al miedo de que, ay, sálvame Jesús porque perezco en el mar. Si él nunca hubiera hecho eso, ¿sí me explico? Él nunca se hubiera metido en el problema de que, rayos, voy a negar a Cristo. Si él nunca hubiera salido al delante con... yo nunca te voy a negar. Si no hubiera presumido, claro. Exactamente. Pero al igual que como el evento que tenemos de que camina sobre el agua o que corta la oreja de uno de Malco. de Malco, exactamente, que también es gran enseñanza la historia de Malco, pero no nos vamos a meter en eso. Pero al igual que le corta la oreja, hay cosas sorprendentes ahí. Tanto el hecho de que camina sobre el agua y que nos enseña la gran verdad de que cuando quitamos la mirada de Cristo es en cuanto nos estamos hundiendo. Y en el caso de Malco, cuando le corta la oreja, es cuando Cristo se revela y dice, soy humano, o sea, soy Dios todopoderoso, soy Dios todopoderoso, pero aún así, con todo mi poderío y todo mi honor, toda la gloria que tengo, debo cumplir lo que mi Padre me ha mandado. Y para que vean que sigo siendo Dios, toma la oreja de Malco y se la regresa. ¿Sí? Wow. Que siempre pienso como que, imagina eso, ¿sí? De que pobre Malco, de que rayos mi oreja. ¿Qué? O sea, ¿qué habrá pasado? ¿No? Siempre me pregunto ese tipo de cosas. Pero continuando, Aringo, con personajes que muchas veces tratamos mal en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, a aquel discípulo que lo conoce como el discípulo incrédulo. Ok. ¿Sí? A ver si lo pueden nombrar. ¿Dídimo, acaso? Dídimo. Exactamente, ¿verdad? Sí, pero aquel discípulo que hasta que yo no vea, no voy a creer, ¿verdad? Y sopa. Y sopas que lo ve, ¿verdad? O que la chilindrina. Exactamente. Y fíjate, hace mucho tiempo que, bueno, para que no sepa que estamos hablando es Dídimo, es decir, Tomás, ¿verdad? Que si no me equivoco significa gemelo, si no me equivoco. Bueno, pero sí, tenemos este apóstol también que a pesar de que estaba con Jesús, tenemos a alguien que dudaba, ¿sí me explico? Alguien que no siempre estaba certeza o que tenía la certeza, por así decirlo, y era de que hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer, ¿verdad? De hecho, él mismo, si no me equivoco, es el que pregunta, o es el primero que pregunta de que muéstranos al Padre, le dice a Jesús, y es cuando él dice, bro, está pasando tiempo que estoy contigo y no te has dado cuenta. ¿Sí me explico? Y siempre lo juzgamos como ese apóstol de que dudó, de que, oye, mira, que rollo con su fe, ¿verdad? Pero leyendo la Biblia y leyendo algunos comentarios, me doy cuenta que si Tomás nunca hubiera hecho esas preguntas, nunca hubiéramos tenido las respuestas tan sabias de Jesús. ¿Sí me explico? O por ejemplo, justamente en ese episodio en el que dice, muéstranos al Padre. Antes de eso, Jesús nunca había dicho que Él era Dios. ¿Sí me explico? Sino es que hasta ese momento que le dice, bro, tanto tiempo que estoy contigo y no te has dado cuenta que soy Dios. Es ahí cuando realmente se revela, ¿verdad? A lo que quiero llegar es con esto, de que tenemos a muchas personas que pueden dudar genuinamente, con una duda, lo hablamos en episodios anteriores, con una duda crítica en la que quieres saber más y muchas personas podemos juzgarlo negativamente. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que entramos en otro terreno escabroso, que son las dudas, y de hecho a lo largo de la Biblia podemos encontrar varios personajes que dudaron. Podemos encontrar a Juan el Bautista, que es uno de mis ejemplos favoritos. Que ¿cierto? Juan el Bautista, haz de cuenta que Jesús llega para que Juan lo bautice. Juan el Bautista, no podía ser de otra manera. Jesús llega para ser bautizado. Y Juan el Bautista le dice, hey, tú deberías bautizarme a mí. O sea, yo no puedo bautizarte a ti. Entonces Jesús le responde, ¿verdad? Es necesario que se cumplan las escrituras. Y a lo que quiero llegar es que Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan el Bautista estaba dando testimonio de que él era Dios, de que él iba a hacer ese sacrificio que se iba a entregar por nuestros pecados para acercarnos al Padre. Pero luego, tiempo después, Juan el Bautista es encarcelado por Herodes. Y luego Juan el Bautista manda a sus discípulos a que le pregunten a ver si sí es el Mesías. Realmente, o esperan otro. Entonces, Juan estaba en la cárcel y es natural que en medio de la cárcel tenga esta crisis existencial, como que ese tipo de dudas. Oye,
estoy en la cárcel, a lo mejor no. A lo mejor no. O sea, sí vale la pena todo lo que estoy haciendo. Sí. ¿Sabes? O sea, y es totalmente normal. A veces como que pensamos que la duda está mal. ajá. Que, hombre, está mal, no está bien dudar, pero lo que quiero decir es que es natural, ¿no? Sí. Y lo que decíamos en podcast anteriores es que cuando el hombre quiere buscar respuestas, inevitablemente va a llegar a Dios. Exactamente. Wow, acabas de cerrar ya con broche de oro este tema, ¿verdad? Y es que es cierto, o sea, la duda es mala, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? La duda es mala cuando te está moviendo de tu fe, pero no cuando estás buscando la verdad, ¿sí me explico? Uh-huh. Y en el caso de Juan el Bautista, que por algo era bautista, ¿verdad? Porque bautizaba, siempre me causó esa pregunta, o sea, hace unos capítulos anteriores tú habías mencionado que este era el cordero que había venido a limpiar el pecado, y luego tenemos a Juan en la cárcel diciendo, oye, vayan y pregúntenle si realmente él es el que estamos esperando o esperamos a otro. Y te quedas como que, bro, no sé tú, pero a mí me llena de satisfacción el hecho de decir, oye, estos hombres bíblicos estas personas que están en la Biblia, que son asombrosos, también son humanos, y también dudaron, y también tuvieron miedo como Pedro, uh-huh. Y también le regaron como Pedro. ¿Me explico? O sea, me encanta eso, y creo que nos hace ver como que, o lo entiendo así, como si Dios nos estuviera diciendo, mira, ellos también son imperfectos, o sea, uh-huh. Tú también puedes llegar a ser como ellos, pero aún así ellos siguen reconociendo la grandeza de mi nombre, la grandeza uh-huh. de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Se me hace súper asombroso, Aringo. No sé qué. Sí. Cuando yo era un niñito que empezaba a leer la Biblia, me acuerdo que yo leía la Biblia y a veces me sentía un poquito triste, ¿no? Porque, uh-huh. Por ejemplo, leías acerca de David, sí. Que venció un gigante, que era un gran rey. Leías acerca de Gedeón, que venció un gran ejército con 300 hombres. Leías acerca de Moisés, que sí. Liberó a todo un pueblo de la esclavitud. Y a veces yo no podía evitar, no sé, era un niño, tenía como 7 u 8 años. No podía evitar sentirme como que muy chiquito, como que muy deprimido, como que, chango, o sea, sí. ¿Cuándo voy a ser yo así? ¿Cuándo voy a hacer yo lograr esas cosas? Hasta que pasó el tiempo, empecé a profundizar más en sus historias. Y empecé a darme cuenta de que estos hombres dudaron, Moisés tuvo miedo, sí. David, nadie confiaba en él, Gedeón, estaba escondido. Entonces, a lo que quiero llegar es que lees y profundizas en sus historias y dices, son iguales a mí. Exactamente. O sea, no es como que seamos distintos, son iguales a mí. La diferencia entre ellos y yo es que pues ellos creyeron más en Dios o ellos estuvieron totalmente consagrados a Dios, y creo que eso es de las cosas más importantes que podemos sacar de esas historias. Tú lo decías en episodios pasados, fíjate, ya nos estamos remitiendo a episodios pasados. Ay. Pero que tú decías precisamente que lo que hace que Dios se mueva en tu vida es la relación que tienes tú con Dios. ¿Sí me explico? O sea, si no existe una relación, jamás vas a ser como un Moisés, jamás vas a poder llegar a ser como un Elías, como un David, porque esos hombres lo que tenían es que su comunión con Dios era extraordinaria. Tenemos, por ejemplo, a mí siempre me encantó la historia de Moisés, o sea, creo que es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Tengo varios, pero Moisés es uno, ¿verdad? Y me encanta el pasaje que dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y la gente cuando lee este pasaje dice, hey, este pasaje está mal porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios. Sí, ¿verdad? Pero también yo digo, no necesariamente significa que estaban viéndose, ¿sí me explico? Sino que su comunión era tan íntima que era como hablar cara a cara con una persona, ¿sí me explico? O sea, era tan cercana que podía decir como que, wow, estoy hablando desnudo, estoy frente a él y él está frente a mí y hablamos bien. Y incluso hay un pasaje en la Biblia que él le dice, ¿sabes qué? Dios, muéstrate, quiero verte. Y Dios le dice, bro, si me muestro, tú te mueres. Entonces, no queremos eso ahorita, te vas a morir más adelante. Don't worry, my friend. Y entonces, ¿qué le dice Dios? Pero ¿sabes qué? Te voy a permitir que veas mi espalda. Te voy a esconder, lo esconden detrás de una roca, es un agujero. Y cuando yo pase es cuando tú vas a ver. Y pasa, y me encanta lo que sucede, porque Moisés ve a Dios. Y cuando regresa al pueblo, nadie puede ver a Moisés por la cercanía que ha tenido con Dios. Y creo que tenemos una gran enseñanza. Cuando tú tienes esa relación tan cercana con Dios que se puede decir que hablas cara a cara con Él, es entonces cuando la gente te va a empezar a ver extraño. No sé si tú lo has notado o lo entiendes de esa manera, de que muchas veces critican a los cristianos y hay cristianos que dicen, ¿pero por qué? Pero yo no les hago nada malo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, yo no les hago nada malo ni nada. Y tenemos a un Jesús que dice, bro, si hicieron esto con el árbol verde, ¿qué harán con el árbol seco? O sea, sí, ¿qué crees que harán, verdad? ¿Qué opinas, Aringo? Sí, es bien interesante cuando tienes una comunión correcta con Dios, cómo eso afecta en
todas tus áreas de la vida, afecta más de lo que te puedes imaginar. Y también a la inversa, cuando no tienes comunión con Dios, afecta en todas las áreas de tu vida, lamentablemente. Pero sí, es bien interesante cómo Moisés tenía una relación tan cercana con Dios. Como Moisés también era tan manso. Ajá. Se me hace bien interesante que la Biblia dice que no había otro hombre tan manso como Moisés. Como él. Últimamente yo he estado leyendo el Números, capítulo 12, verso 1, Ajá. que es gran versículo en el que María y Aarón le dicen a la esposa de Moisés, Cusita. Cusita, ¿verdad? Que para las personas que no saben qué es Cusita, es literalmente negra. ¿Okay? Negrita. Ajá. Es negrita. De cariño, Sí. Negrita, ¿verdad? Pero es negra y estaban burlando, una forma de burlarse de la esposa de Moisés porque era muy morena, ¿verdad? Muy negra. Digámoslo bien. Sí, era africana, ¿no? Sí, exactamente. La llamaron así de forma despectiva, Ajá. pero lo más triste aquí es que ellos estaban hablando mal de la esposa de Moisés porque querían menospreciar a Moisés. Yes. Entonces es como que, bro, si vas a hablar mal de Moisés, habla mal de Moisés, no hables mal de su esposa aquí. Pobrecita mujer, ¿sabes? Exactamente. Pero lo que más quiero destacar de aquí es que la actitud de Moisés ante estas afrentas, ante estos insultos, es que Moisés se presenta delante de Dios y dice, Señor, mira lo que está pasando. Y acto seguido a María, que fue la que empezó todo, le da lepra. Borlote, exactamente. Le da lepra. Entonces, de aquí quiero rescatar dos cosas. Número uno, a veces tu familia va a hablar mal de ti. Bro. A veces no son tus enemigos los que van a hablar mal de ti, a veces es tu propia familia. Saludos a mis primos que ven el podcast, los quiero mucho. Ustedes son la excepción a la regla. Exactamente. Pero sí, número dos, Dios, a veces creemos que Dios hace oídos sordos cuando la gente habla mal de sus hijos. A veces creemos que Dios está así, ¿sabes? Que está así cuando la gente nos dice o nos hace cosas malas. Pero es todo lo contrario, o sea, Dios realmente siempre está escuchando y siempre está dispuesto a actuar en favor de aquellos que han tenido una relación cercana con él. Exactamente. De hecho, hay un pasaje que me encanta que dice que cualquier persona que le haga algo a alguno de sus hijos, a alguno de sus enemigos, de sus hijos, algunos de sus hijos, vaya, es como si le estuvieras picando los ojos a Dios. Y ya no sé si te han picado los ojos antes, pero es súper molesto, ¿sí me explico? Y luego hay otro pasaje que dice, oye, es aquella persona que haga caer a alguno de mis pequeñitos, es mejor que se amarre una piedra de molino y se arroje al fondo del mar, porque terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y eso me encanta porque justamente eso, o sea, Dios no es oídos sordos, ¿verdad? No es como que omita de que es un problema muy pequeñito, o sea, están hablando mal de la esposa de Moisés, sí, hay niños en África que se mueren. O sea, no es como que haga eso, o sea, por algo es Dios. Dios puede hacer todo al mismo tiempo. Y por lo tanto, le presta atención a los suyos. Y es increíble cómo él le presta atención a aquellas críticas de su hijo. Y creo que en ese entonces, pues digamos así, que era uno de sus hijos sobresalientes de su pueblo, porque era el que estaba dirigiendo al pueblo, ¿verdad? Pero también algo interesante es que dijiste, es que Moisés, con la paciencia, con la mesura, con la mansedumbre que lo caracteriza, que lo va a caracterizar, no hace nada. O sea, no se menciona en la Biblia que le haya dicho a María, ¿qué pasó? Tú primero. Nunca ha dicho nada, nunca le responde ni nada. Y tenemos también a ese Moisés tan manso, sí, no, jamás diría eso. Pero después tenemos a un Moisés que se enoja y quiebra las tablas de la ley, o estás enojado y le pega una piedra por enojo y desobedece a Dios y todo este borlote, ¿verdad? Y me causa ese conflicto, por así decirlo, como al mismo tiempo era tan manso, pero al mismo tiempo era tan enojón, porque Moisés era muy enojón. Sí, al final del día yo leí acerca de algo que decía Jorge R.R. Martínez, que decía una vez le preguntaron, ¿cómo haces para escribir personajes tan buenos? Sí. Y él decía, la clave para escribir buenos personajes es escribir personajes que sean humanos. Yes. Y algo que caracteriza a los humanos son las contradicciones. Sí. A veces podemos ser muy buenos, a veces podemos dar de comer a un pobre, a veces podemos ayudar a uno de nuestros amigos, pero a veces podemos hacer cosas muy malas, como insultarlo, ¿no? Y a lo que quiero llegar con eso es que regresar un poquito a lo mismo de que eran humanos. Al final del día se contradecían a sí mismos. Y creo que es una de las mayores pruebas de que Jesús es Dios, que Jesús nunca se contradijo en nada. Y Dios mismo lo dice, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Exactamente, wow.
wow, qué gran bomba acabas de arrojar. Wow, Y luego con la cita esa de Jorge R. Martin. Jorge R. Martin. Escritor de la saga, ¿verdad? De Canción de Hielo y Fuego, Shout Game out. of Thrones, un shout out, ¿verdad? Para ellos. Y de hecho tenemos un podcast que hablamos de Game of Wow. Thrones, que decimos como que el verdadero Juego de Tronos. Primigenio. Y ¿acaso? hablamos de eso, ¿verdad? Del trono celestial, ¿verdad? Pero wow, o sea, sí tenemos estos hombres que sí, o sea, son humanos. Y pues nos reflejan a nosotros muchas veces. Yo me siento, te quiero preguntar, en mi caso, yo me reflejo mucho o me siento muy cercano, no por las obras que he hecho. No, no, porque incluso Judas. Ya. Porque, wow, acabas de decir algo, acabas de hacer recordar algo. Ahorita vamos a Judas, pero por ejemplo, en mi caso, que siempre como me gusta mucho Moisés, me gustaba relacionarme con Moisés, ¿verdad? O por ejemplo, Elías para mí se me hace un personaje de que, ¿sabes? Wow. Genial, o sea, Sí. ¿por qué? Porque tenemos un Elías que hizo descender fuego del cielo, mejor dicho, Dios lo utiliza con este acto divino. Y luego tenemos unos capítulos más adelante a un Elías que está totalmente devastado, en depresión, ¿verdad? Y me gusta ver eso. En tu caso, ¿qué personajes crees que te gustan más o con los que tú te relacionas más o no sé? Con los que yo me relaciono más. Yo creo que a mí me pasaba mucho últimamente, o una de las, ¿cómo se dice? Una de las relaciones, por así decirlo, algo que he aprendido de Elías que me ha gustado mucho, es que siento que Elías nos enseña qué es un verdadero hombre. Wow. Hay un capítulo voy a hacer más referencias. Sí. Hay un capítulo de Gravity Falls. Shout out a Gravity Falls. Hay un capítulo que me gusta mucho en el que Dipper, pues es un niñito de 12 años. Ajá. Y a veces se siente como menospreciado porque dice que no tiene pelo en pecho, cierto, no tiene barba, pues está muy flaquito. Entonces, en todo este capítulo él está como que explorando acerca de qué es un hombre o quiere aprender a ser un hombre. Y para no hacer larga, al final del capítulo, él se da cuenta de que lo que hace verdaderamente un hombre no es este estereotipo de tener una gran barba y, ¿sabes? Lo que hace verdaderamente un hombre es ponerse firme en sus convicciones y no renunciar. Y es algo que yo aprendí acerca de Elías. Yes. Porque Elías, vemos a un pueblo corrompido, vemos a una mujer horrible que trajo otra religión ajena totalmente a lo que es Dios. Empezó a sobornar profetas, empezó a matar profetas. Y sin embargo, Elías se puso firme y dijo, hey. De hecho, está bien genial eso porque creo que es el Monte Carmelo. Sí. Cuando este episodio. Evento. Está todo el pueblo reunido y Elías le dice, hey, no van a seguir claudicando, decídanse, ¿van a seguir a Dios o van a seguir a Baal? Y acto seguido, empieza a hacer el acto más grande del mundo, que es hacer descender fuego del cielo. Como lo usó Dios. Entonces, sí, es algo quiero identificarme con él, quiero ser así, ¿no? Sí, ponerme firme en esas convicciones, y más en estos tiempos tan violentos. Wow, exactamente. Pero fíjate, yo nunca lo he visto de esta manera, de que es cierto, Elías nos enseña cómo es un verdadero hombre. Uh-huh. Y wow, o sea, sí, un hombre no es aquel que tiene pelo en pecho, o que habla así, ¿sabes? O sea, o que hace... O que anda con muchas mujeres. O que anda con muchas mujeres, exactamente. Un verdadero hombre es aquel que defiende sus convicciones, es aquel que se para frente a un mar de multitud que lo critica por lo que cree y aún así decide estar firme frente a esa avalancha, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bomba acabas de tirar! En serio. Pero sí, Elías, personaje favorito, me encanta, ¿verdad? Y Dipper también. Exactamente. Y por ahí tenemos otro personaje que a mí también se me hace como que un personaje, digamos, yo lo veo así, fíjate, o sea, yo veo personajes de la Biblia que son como que muy rudos, así de que, tenemos un Elías, un Moisés, David, que son como que, pero también tenemos Elías como que también tenemos personajes como que más tranquilos. ¿Me explico? Y siempre que hablamos de tranquilidad me gusta pensar, por ejemplo, en Samuel, que a pesar de que era una persona muy mesurada, por así decirlo, también era una persona que le metía, ¿sí me explico? Y tenemos a Daniel. Y estos dos personajes a mí me encantan. La primera es Samuel, porque como desde muy pequeño es sensible a la voz de Dios. Y a mí, yo siempre dije, cuando yo era niño, yo siempre decía, wow, o sea, imagínate que Dios me hablara así. Y siempre estuvo eso en mi corazón. Y gracias a Dios he logrado escuchar en algunos episodios de mi vida la voz de Dios. Y me recuerdo mucho siempre a Samuel, esas palabras que se quedaron marcadas, ¿verdad?, para la historia. Heme aquí, ¿verdad? Y es genial eso. Samuel, ese profeta. Pero también tenemos otro profeta, Daniel.
Y ese profeta yo lo empecé a ver, digamos así que con seriedad, porque cuando eres niño te fascinan todos, o sea, te gustan mucho todos, pero te quedas con unos. Y conforme vas creciendo vas dejando algunos, por ejemplo, ya a lo mejor Moisés ya no me gustaba tanto, etcétera, ¿verdad? Pero llega Daniel y te das cuenta que era una persona joven, no me imagino que de unos 15, 20 años, no sabría decirte. Estaba chavito. Y cómo en su adolescencia o en su juventud, no por ser joven, lo usa como excusa, ¿sí me explico? Su juventud para no repargarla. Yeah. ¿Sí, entiendo. Y entonces a mí se me hacía bien interesante eso de que cómo él tan joven es llevado a un pueblo extraño y se sigue manteniendo firme, de nuevo demostrando que es un verdadero hombre, ¿verdad? Una verdadera persona de fe y se pone ante un rey que pues en su tiempo era como que bro. Sí, otra historia que está bien interesante es la de Esther. Yes. Justamente que pues en este mes, ¿no? Tan curioso. Algo que me gusta mucho de Esther es como Esther, estaba este edicto contra los judíos, ¿no? Sí. Entonces Mardoqueo le dice, ve a hablar con el rey para quitar este edicto. Yes. Entonces Esther dice, va a estar bien canijo, bro, porque pues si tú te presentas delante del rey sin que el rey te llame, pues te van a matar. Sí. Pero ¿sabes qué? Dile a los judíos que ayunen, yo también voy a ayunar durante 3 días. Esperemos que Dios me proteja y si Dios no me protege, si tengo que morir, pues que muera. Exactamente. Y lo que me gusta mucho de Esther es como esta facilidad que tiene o esta habilidad para aceptar la soberanía de Dios, ¿no? Ajá. Siento que muchas veces nos acercamos a Dios en oración con la esperanza de que Dios cambie totalmente su mente, como que convencer a Dios, y la oración no se trata de tratar de convencer a Dios, se trata de presentar tus peticiones y a pesar de todo descansar en la soberanía de Dios, descansar en la voluntad de Dios que al final del día es buena, agradable y perfecta. Sí, ¿no? O sea, pero wow, esas mismas palabras que dices de Esther, que dices, ¿sabes qué? Y si pues perezco, pues que perezca, ¿verdad? Las mismas las repiten en el libro de Daniel, los 3 jóvenes hebreos que eran pues camaradas, ¿no? Colegas, Daniel y ellos, ¿verdad? Y las mismas las repiten cuando están frente a aquel rey, Nabucodonosor, si mal no recuerdo, y le dice, ¿sabes qué? Sea para los reyes que si sea usted o que nos metas al horno de fuego, no importa, si morimos, morimos, y si vivimos, vivimos, ¿sí me explico? Yeah. Y wow, o sea, me recuerda las palabras del apóstol Pablo que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o sea, ¿se pusieron de acuerdo acá? Sí, parece que son 3 épocas diferentes totalmente, son 3 reinos diferentes y las mismas palabras se repiten bajo la misma convicción, que es de la verdad en Cristo, la verdad es del Rey, ¿verdad? Y hablando de tantos personajes tan bonitos, tan interesantes, volvemos a Judas. ¿Te acuerdas que en ese momento lo mencionamos? Judas. Este personaje que pienso que nadie aquí le podría Judas a su hijo, ¿verdad? Creo que, imagínate tener un hijo que se llame Juditas, no creo que le vaya bien, ¿verdad? Es como ponerle la palabra de aquel dictador innombrable, que no lo vamos a decir, Stalin, pero que tiene un bigotito muy extraño. Chaplin. Pero bueno, tenemos a este Judas, ¿verdad? Que es un personaje de la Biblia que retomando las escrituras era un apóstol. O sea, era alguien que estaba cercano a Cristo, era alguien que comía con Cristo, era alguien que dormía al lado de Cristo. O sea, casi que nunca dimensionamos esta parte y pienso que simplemente satanizamos a Judas de que fue malo, lo vendió. Y claro que es malo, ¿verdad? Pero nunca vemos la parte de que, wow, o sea, era alguien que estaba ahí con Jesús. No. Pero sí se me hace muy interesante esta parte de Judas. ¿Tú qué me piensas de Judas? ¿Qué opinas? Sí, es muy triste porque cuando llega Judas a hacer su acto de traición, se me hace bien triste cómo Jesús lo recibe y dice, amigo, ¿cómo estás? Le dice amigo, ya sabe lo que viene, Jesús sabe lo que va a hacer. Y le dice, amigo, ¿qué pasa? Y entonces Judas viene y le da este beso que era, si ahora un beso es como que un acto muy, muy de cercanía. En aquel entonces, siento que los hebreos eran muy expresivos, ¿no? Cuando sentían dolor, cuando estaban de duelo, rasgaban sus vestiduras, ceniza, se echaban. Bueno, ¿sabes? En aquel entonces, dar un beso era algo muy cercano, muy íntimo. No cualquiera le dabas un beso. Si ahora, antes menos. Pero sí, Judas viene y hace este acto que aparentemente tan inocente, aparentemente tan bonito, pero justamente escondía las más negras intenciones que era vender a Jesús, ¿no? Wow, no, creo que... Y la reacción de Jesús, o sea, creo que todos hubiéramos dicho, ahí viene ese gorrón, a ver, hazte para allá.
Pero no, Jesús, Sí. primero con la frente en alto, hacer la voluntad de Dios. Segundo, mostrando ese amor que siempre lo caracteriza. Wow, bro, no sé. Siempre pienso esa escena y siempre me causa un dolor, tanto por Judas, que es la persona, o sea, ¿qué habrá pensado Judas en ese momento? O sea, siempre que llega y que les dice a los soldados, dice, hey, a quien yo dé el beso, esa es la persona, y se acerca a Jesús, y se acerca y le dice Rabí, y le da un beso en su mejilla, y Jesús, yo me imagino que con esa mirada de amor, pero también de decepción, pienso que le dice, Judas, con un beso entregas al maestro. Y es como que, bro, yo ahorita mismo me siento así como que no lo hagas. Judas, ¿por qué? ¿Sí me explico? Y siempre me siento mal por Judas. Sí, lo satanizamos y todo, pero al final era un humano. Al final era alguien, era un ser humano como tú y como yo. Y vi por ahí un mensaje que decía, muchos criticamos a Judas porque lo traicionó una vez, pero nosotros los hemos traicionado a Jesús. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios? ¿Cuántas veces lo hemos traicionado? Lo hemos vendido, lo hemos cambiado. Le hemos dado ese beso para entregarlo. Y yo dije, bro, es totalmente cierto. Nadie aquí se puede hacer sentir mejor que Judas. ¿Sí me explico? No se puede sentir ni siquiera mejor que Judas porque nosotros lo hemos vendido más veces que él. Y dije, wow. No, por eso quería llegar a Judas al último, porque de hecho estamos por terminar. Wow. Y pienso que es un momento de reflexión, Aringo, en el que sí, ya repasamos a distintos personajes de la Biblia, que no sé cómo lo hicimos, pero lo hicimos, gracias a Dios, ¿verdad? Y terminando con Judas, que es la persona, casi terminando, mejor dicho, con este personaje de Judas que nos demuestra la humanidad, que lo que puede llegar a ser el ser humano alejado de Cristo o engañado por Satanás. También hay que ver la reacción del único hombre y el único Dios al mismo tiempo. Okay. Y creo que es el personaje que engloba toda la Biblia y es Jesús. Porque hablamos de toda la humanidad de estos personajes, pero creo que para ir cerrando podríamos cerrar con Cristo, con la reacción que tiene, con toda esa travesía que tiene hasta llegar a la cruz. Sí, es bien padre cómo Jesús, a mí me gusta mucho, si hay un aspecto que me gusta mucho de la historia de Jesús, hay muchos aspectos que me gustan de la historia de Jesús, pero se me hace bien bonito cuando él tenía que apartar de la gente para tener intimidad con el Padre, ¿no? Y él nos enseña algo bien curioso. Yo leí acerca de como una definición acerca de la soledad. Sí. Y al parecer la soledad es como esta discrepancia que hay entre las relaciones que tienes y las relaciones que necesitas. Sí. ¿Qué quiere decir? Lo que tú necesitas es pues una novia que te ame, necesitas un amigo que te comprenda, un amigo que te escuche. Y a veces no tenemos esas relaciones, a veces pues nuestros amigos pues no nos quieren o a veces nuestros padres no nos toleran. Entonces eso es soledad. Sí. Wow. Realmente no estás solo, pero esa diferencia entre lo que necesitas y lo que tienes, esa es la soledad, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que Jesús siempre estaba rodeado de gente, sin embargo, él no necesitaba esa relación con la gente, él necesitaba relación con el Padre, ¿no? Yes. Y es bien interesante cómo a veces los cristianos tenemos que apartarnos de la gente y siento que a veces a los cristianos se los cataloga como locos porque ¿cómo te vas a apartar de la gente? O sea, ¿cómo toleras estar solo todo el tiempo? Y es como, pues es que la única relación que necesito está ahí arriba, ¿sabes? Y esa es la magia, como a pesar de estar solo, realmente no te sientes solo porque sabes quién está contigo, ¿no? Y fíjate, Jesús nunca se sintió solo a lo largo de su vida, a pesar de que justamente lo que dijiste, porque tenía amigos que lo traicionaron, tenía familia que no lo entendía, ¿sí me explico? Y siempre me causa este interés porque no quiero faltar el respeto a Cristo, pero Jesús, digamos que era el Bibi de su familia, o sea, tenemos a que sus papás no lo entendían, o sea, ni María ni José lo entendían realmente, y este episodio creo que todo el mundo lo conoce, que es cuando Jesús es niño y se les desaparece. Desde que ¿dónde está Jesús? ¿Dónde lo dejamos? Y se tiene que regresar y todo el rollo que pasan, ¿verdad? Y lo encuentran en una sinagoga dando discurso, enseñando, ¿verdad? Y lo que dice es que tengo que hacer la labor de mi Padre. Es porque él sabía el objetivo, ¿sí me explico? Y a pesar de que estaba rodeado de gente y nadie lo entendía, él nunca se sintió solo hasta un momento crítico de su vida, que es cuando ya está en la cruz y que le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa parte de la Biblia creo que refleja toda la humanidad que Jesús, Dios, sintió en la tierra, y que pienso que la peor cosa no es el dolor, aunque sí es horrible, pero el sentirse solo, el sentirse a no saber a quién acudir, el sentirse a que nadie te entiende, nadie te escucha, creo que es lo peor que le puede pasar al ser humano,
Porque por algo al iniciar Génesis, Adán no le pide, pero Dios dice, ¿sabes? Haz la ayuda idónea. Por algo, porque la soledad creo que es terrible. Y cuando Jesús está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sentimos realmente esa expresión de humanidad diciéndole a todo, sacándolo y diciendo, ¿sabes? Me siento mal. ¿Sí? Pero aún así, es lo sorprendente de esto. Y aún así, a pesar de que se siente solo, Él no se baja. Él no traiciona la fe, no traiciona lo que cree, sino que continúa y continúa y continúa hasta llegar al final. Y eso no tiene precio, sinceramente. Eso es increíble. Y es así como Jesús nos enseña lo que es un hombre, ¿no? Bro. Sí, exactamente. Lo que es mantener tus convicciones, ¿verdad? Mantener esa seguridad, sobre todo en Dios, porque Él sabía el plan que tenía Dios. Él sabía, pero aún así tenemos unos episodios antes en los que dice, Dios, si es posible, por favor, pasa de mí esta copa, sinceramente, por favor, pero que no se haga mi voluntad. Y es ahí donde Jesús nos enseña de que muchas veces no está mal sentir miedo, no está mal sentir duda, no está mal regarla, bueno, sí está mal regarla, ¿verdad? Pero no es algo pero es normal. Exactamente, que es normal, siempre y cuando nos mantengamos bajo esa soberanía, esa voluntad de Dios, de que nos mantengamos firmes y decir, ¿sabes qué, Dios? Tengo miedo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow, creo que con eso podemos ir cerrando. No sé qué otra cosita quisieras comentar, Sí, pues nada más como que me gusta mucho eso, como Jesús nos enseña que cuando tienes intimidad con Dios y conoces a Dios, eres capaz de descansar en su soberanía, aunque a veces pases por momentos tristes, puedes confiar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y por muy oscuro que parezca el valle o el momento, puedes descansar en la soberanía de Dios, y hay que aprender eso. Exactamente, porque incluso en el desierto hay vida. Y es ahí donde muchas veces Dios se muestra a tu ser, se muestra en la dificultad, justamente como dijiste, en aquel valle de sombra y de muerte. Así que creo que con esto podemos cerrar. Fue un episodio muy bonito, que no sé cómo lo desarrollamos, sinceramente, gracias a Dios, sinceramente. Talasofobia. Exactamente, ¿verdad? Y todo esto pues sirve como preámbulo para lo que se viene de Semana Santa. ¿Ok? Entonces, si ustedes están viendo esto al empezar Semana Santa, es momento de que recapaciten, de que tomen ese tiempo, de que se den ese momento de recordar lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Conságrense a Dios, acérquense a la iglesia, sobre todo, y pues, ¿por qué no? Los invitamos al Templo Emanuel a que estén aquí alabando a Dios. Tendremos cultos toda la semana, tendremos alabanza toda la semana, tendremos mensaje toda la semana y sobre todo esperamos tener, y claro que sí, tendremos la visita de nuestro Dios toda la semana. Así que te invitamos a ti que te encuentras o no te encuentras, Colonia Flores Magón, estamos enfrente de las canchitas. Voy a estar poniéndoles por aquí un QR donde está ¿cómo se llama? La ubicación o la información de dónde se encuentra la iglesia para que nos acompañen en esta Semana Santa en la iglesia. Entonces, pues creo que hasta aquí podemos terminar. ¿No sé, Aringo? Esperamos. Entonces, no faltes. No faltes, ¿verdad? Cuídense bastante, que tengan un excelente, excelente día. Les ha hablado Jaciel Aguayo en compañía de Aringo el Gringo. Y sobre todo, síganos en nuestras redes sociales, pero aún más, sobre todo, sigan a Cristo, ¿ok? Cuídense bastante, Dios los bendiga. Báñense. En la gracia de Cristo.